una premisa muy importante que él dice: el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. Eso significa que el hecho que tú desconozcas que existe una ley o que existe un artículo dentro de la ley, eso a ti no te va a exonerar de la culpa. O sea, no existe la que, yo no sabía, eso no existe en el derecho. O sea, en el derecho en el derecho se va con la premisa de que todo ciudadano de un país debe conocer las leyes. A lo mejor eso te suena extenso, pero es así. Se basa en eso, porque si no nos partimos de eso, entonces hubiesen demasiadas trampas, porque cualquiera podría decir, siendo mentira, de que de verdad no conocía la ley. Entonces no, porque entonces la ley sería letra muerta. La ley tiene que conocerla el ciudadano, no te va a eximir de la culpa. O sea, no puede pasar de que llegue una persona y diga que mató a otro y le diga: mira, de verdad, yo juraba, vamos a suponer que es verdad, fíjense que estoy de la premisa suponiendo que es verdad, de que yo juraba de que la persona, que yo podía matar a la persona porque él me pidió que yo lo matara, yo le hice un favor. Y tú ante el juez le dices eso y estás siendo sincero. No estoy hablando de que estás engañando, estamos partiendo del hecho de que estás siendo sincero. Y que el juez sabe que tú estás siendo sincero, igual te va a decir: no, o sea, yo no puedo partir la premisa que tú no sabías que eso era ilegal, matar a una persona. Por lo tanto, yo te tengo que condenar. Ya en todo caso, lo que puede hacer el juez es ver las causas, y de acuerdo a las causas y los motivos que puede haber, pues las penas pueden ser mayores o menores, pero la pena existe, y porque existe el delito, aunque tú no lo conozcas. Entonces esa es la premisa del derecho. Entonces, si es tan grave eso, de que el desconocimiento a mí no me va a eliminar la consecuencia, entonces debemos conocer el derecho. Entonces, no hay tiempo, no hay un curso para ser abogado, evidentemente no hay tiempo para, pero sí la ley del ingeniero, que a mí me va a dar algunas pautas de qué es ejercer la profesión legalmente y qué es ejercerla ilegalmente. Ya tú sabes, tú decides, como todo en la vida. Si tú quieres ejercerla ilegalmente, es una decisión tuya. No es una decisión de otra persona. Tú mismo lo estás decidiendo. Pero lo importante es saber la consecuencia, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres matar a tu esposa, a tu esposo, o tu novio y tu novia no lo soporta, está bien. Tú vas a la ley donde te indica cuál es la pena de esa, en ese caso el Código Penal, y tú ves: bueno, por matar a mi esposa o mi esposa son 20 años de prisión, y ahora tú evalúas, ¿vale la pena o no vale la pena? Algunos dirán: no vale, no vale la pena matar, estar 20 años, otros dirán: sí, bueno, yo me arriesgo 20 años porque yo no soporto más. Bueno, evidentemente estoy haciéndolo en forma de chiste, ¿no? Pero es así. Tú tienes que conocer la consecuencia y tú decides si quieres infringir la ley. Lo ideal es no infringirla, evidentemente. La otra ley es la ley del trabajo. La ley del trabajo ahora se llama la última que se modificó, fue en el 2012, que se llama Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores. También nos involucra porque evidentemente al salir, como dije, solamente hay dos caminos: o tú eres empleador o empleado, o bueno, el tercer camino que también le dije, ser vago, ¿no? Si quieres ser vago, también es un camino válido, pero bueno, dentro, digamos que la mayoría se engloban entre el camino de ser empleado o ser empleador. Y en ambos casos debemos conocer la ley, porque otra vez, el desconocimiento no te va a eximir de la culpa que tú puedas tener ante un ejercicio mal de empleador, o haber perdido derechos que tú tienes como trabajador, porque hay muchos derechos que la gente no sabe que tiene como trabajador. Y el desconocimiento también es la causa del sufrimiento. Entonces hay que conocerlo, saber qué derechos tenemos como trabajadores, conocerlo. Y la tercera ley, pues, que nos involucra directamente es la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones. Es así más directo, porque evidentemente hacer la ingeniería de telecomunicaciones está relacionada directamente con las telecomunicaciones, pues la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones la debemos conocer. Entonces ahí están, pues, todo lo que nos engloba en cuanto al ejercicio de las telecomunicaciones en Venezuela. Qué cosas se pueden, qué no se pueden, cuáles son los límites, qué hay que hacer. Por ejemplo, ahí te explica en la ley que si yo quiero hacer algún tipo de comunicación a través del espectro radioeléctrico, pues cuáles son las limitaciones del uso del espectro radioeléctrico, si es para comercial, si es para un ámbito comercial, o si es para un ámbito personal, pues habrán algunas libertades. Para comercial, pues tú tienes que tener una concesión.
Eso también lo explica ahí, ¿no? No solamente la concesión para ejercer las telecomunicaciones es necesario, también es necesario la habilitación administrativa, hay que ver qué es la habilitación. Bueno, todo está en la ley. En Venezuela, por ser un país que sigue la línea, para los que llegaron tarde estoy haciendo una introducción al derecho, ¿no? En el país, Venezuela, por tener una línea directa de derecho, nuestra línea directa del derecho romano, o sea, hay dos grandes, digamos, grupos de derecho. Estoy hablando en grandes grupos que salen, uno de lo que es el derecho romano, derecho latino romano, y otro que es el derecho anglosajón. Son derechos sensiblemente diferentes en cuanto a su forma, estructura y aplicación. En el caso del derecho que sigue Venezuela, que es el derecho romano, que viene desde Roma, se llama romano porque viene de Roma. De hecho, hay muchas leyes en Venezuela y en muchos de los países que siguen la línea romana que usan leyes que incluso existían en Roma. Roma fue una área, por llamarle cualquiera de sus, para no decir que es un país, una república, ¿no? Porque ellos tuvieron varias áreas, ¿no? Tuvieron la parte de la monarquía, la parte de la república y la parte del imperio. En todas sus áreas, pues fue muy desarrollado en su época en cuanto al derecho, muy desarrollado. Digo que todavía hoy en día la mayoría de términos básicos que se usan fueron creados o desarrollados en Roma. Cosas como el matrimonio, divorcio, concubinato, compraventa, alquiler, herencia, una cantidad de cosas, términos que se usan hoy en día fueron creados y desarrollados en Roma, como el caso por un caso en el matrimonio y el divorcio. Cómo se hacía el matrimonio, cómo se hacía el divorcio, cuáles implicaciones tenía. Todo eso venía desde Roma. Evidentemente se ha actualizado a los tiempos modernos. Hay cosas que evidentemente ya no aplican. Como por ejemplo, dentro del derecho romano estaba todo lo que tiene que ver con el manejo de los esclavos. Disculpe. Evidentemente ya eso es una etapa relativamente superada, digo relativa porque todavía hay ciertos tipos de esclavitud escondidas, pero digamos como legalidad del derecho, ya eso por ejemplo, en Venezuela no existe. Y entonces nosotros tenemos esa línea directa de Roma, y a qué voy con esto, que en Venezuela todo lo que está prohibido está escrito, es una ley. En Venezuela todo tiene que estar en las leyes. Lo que no está en una ley, así de principio directo, tú lo puedes decir directo y aplicarlo sin que tengas miedo en absoluto. Si no está en una ley, claro, tú tienes que verificar que está en una ley, en cualquiera de todas las leyes que existen. Pero si no existe alguna ley, tú lo puedes hacer así a ti te parezca algo que sea terrible, malo, lo que sea, no importa. Si no está en una ley, en Venezuela tú lo puedes hacer. En Venezuela es legalista. Yo le doy un ejemplo, más o menos, no tengo ahorita exactamente la memoria, pero creo que hasta el 2001, que creo que fue en el momento que la ley de los delitos informáticos fue promulgada, creo que fue el 2001, ley de delitos informáticos. Si no fue el 2001 o 2002, por ahí. Bueno, antes de esa ley, fíjense que si tú cometías un delito, digamos entre comillas, lo que tú consideras un delito a través del Internet, en Venezuela no era delito, sencillamente porque no existía una ley en la cual estableciera que hacer algo a través de Internet era un delito. Entonces, claro, se tuvo que crear una ley porque evidentemente con el desarrollo de las telecomunicaciones y el Internet, pues empezaron a generarse ciertas cosas que parecían no adecuadas, pero que no constituían un delito como tal. Entonces, si tú le quitabas dinero a otra persona a través del Internet, no es un delito porque tú no estás robando, porque eso no está dentro de lo que es robo. Tú te vas al código penal, cuando escuchen la palabra penal en derecho, tiene que ver con las penas, con los crímenes que puede cometer una persona y las penas. Está establecido. Lo que no está ahí, pues no hay pena, ¿no? Entonces tú te vas al código penal. Entonces, si tú veías robo, tú dices, no, aquí no está el delito ese que cometí. Por lo tanto, no te pueden jugar, no te pueden. Entonces tuvieron que hacer una ley nueva hasta que se reforme completamente el Código Penal y se vuelva a poner el Código Penal como delito de eso.
Entonces, en Venezuela tiene que estar escrito todo. En el derecho anglosajón no es así. En el derecho anglosajón tienen más libertad. Ellos tienen muy pocas leyes en comparación con los países legalistas. Y ellos trabajan de acuerdo a lo que un juez puede decir. Eso es lo que se llama jurisprudencia. Las jurisprudencias son las decisiones reiteradas de los jueces que en Estados Unidos se convierten en leyes. Si allá un juez dice por alguna razón, dentro de su marco legal, evidentemente ellos tienen sus limitaciones legales, ¿no? Pero si ellos dentro de su marco legal vienen y explican y aplican, ven que una persona lo acusan por haber comido chicle dentro de clase y resulta que el juez dice, bueno, tú por haber comido chicle dentro de clase, pues tú tienes una pena de 4 años de prisión. Él considera que dentro de su marco legal, bueno, porque eso, y entonces hace toda una motivación. Evidentemente tiene que tener una motivación el juez, no puede decir las cosas porque sí, tiene que tener una motivación lógica. De hecho, en derecho se estudia la lógica también, porque tiene que tener una motivación lógica. Digo también porque aquí usted estudia un derecho con electrónica digital, derecho, no, disculpe, lógica con electrónica digital, ¿no? Se estudia la lógica, bueno, en derecho también se estudia la lógica. Entonces, si él dentro de la motivación, ese juez dice, bueno, y establece en una sentencia que comer chicle es una pena de 4 años a esa persona y la persona la cumple, la tiene que cumplir. Y resulta que luego, en otro momento, otra persona hace exactamente lo mismo, un abogado puede agarrar y decir que aplique lo que ese juez aplicó en el año 1988, por decir algo. En el año 1988 el juez tal de la zona tal aplicó que a una persona que hizo exactamente lo mismo que esta persona que comió chicle en clase bajo estas condiciones le aplicó una pena de 4 y yo como abogado acusador estoy pidiendo, como fiscal que es el abogado acusador, estoy pidiendo de que esa persona se le haga esa sentencia, se le dé la pena de 4 años también. Y el juez viendo esa motivación puede aplicar eso como si fuese una ley. En Venezuela no. En Venezuela la jurisprudencia no genera ley. O sea, lo que dice un juez no tiene por qué aplicarlo otro porque un juez lo haya dicho. El otro simplemente se basa en la ley y puede dar su motivación. Aquí en Venezuela tiene que estar basado en lo que está escrito. Allá no. En los países anglosajones, no solamente Estados Unidos, Inglaterra, cualquier país que siga la línea anglosajona, de derecho anglosajón. Por eso que ustedes observen en las películas, cuando vean alguna película que tenga que ver con derecho, fíjense que los despachos de los abogados es algo muy característico. El que no sabe de eso no se da cuenta de ese detalle, pero es un detalle que pasa a la ligera. Los despachos de abogados van a observar que sus oficinas están llenas de una biblioteca con unos libros muy característicos. Son unos libros grandes y son todos igualitos. Te van a ver que tiene una cantidad de libros. Claro, eso era antes, hoy en día ya internet no hace falta eso, pero antes tú tenías que eran todos esos libros que tú ves en esas oficinas, son las sentencias de todos los tribunales, o sea, son como recopilación de sentencias. Entonces, resolver un caso para un abogado anglosajón era buscar en todos esos libros en la historia, ver quién había hecho cosas similares para tratar de aplicar eso. Claro que hay leyes y las tienen que aplicar, pero son menores cantidades que en un país legalista, porque un país legalista tiene obligatoriamente que tener escrito. Aquí no te pueden a ti juzgar ni culpar por algo que no está escrito. Allá sí. Allá te pueden culpar por algo que aunque no esté escrito, el juez considere que es un delito, basado en una motivación. Son dos tipos de leyes. ¿Ok? Claro eso. Observen ese detalle cuando vean alguna película que sea un poco más bien, no tan nueva, porque hoy en día, como dije, ya toda la jurisprudencia está en internet. En Venezuela, en cambio, como dije, los jueces no pueden, no generan leyes, pero en la modificación de la Constitución del año 99 sí abrieron una posibilidad a la jurisprudencia, pero solamente en las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional. ¿Qué significa eso? El Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo tribunal de Venezuela, está separado en varias salas, como varios grupos, como varios tribunales, por llamarlo de una manera, ¿no? Entonces están diferentes salas. Está la sala constitucional, está la sala penal, la sala civil, la sala político-administrativa, la sala social. Cada una de esas salas son especialistas en esas áreas. La sala civil, pues especialista en derecho civil, la sala penal, especialista en derecho penal, que son los que en algún momento interpretan. El Tribunal Supremo puede interpretar una norma, si hay una confusión en una, porque bueno, el que hace la ley se puede haber equivocado y puede haber puesto algo que pueda traer confusión. Entonces, cuando frente a una confusión, tú vas al Tribunal Supremo de Justicia y le dices, mira, aclárame esto. Y el tribunal aclarará a través de una sentencia
diciendo, bueno, mira, yo considero de que como Tribunal Supremo, de que esta norma significa tal y tal cosa. A partir de ahí, esa interpretación debe seguirse. Eso es lo que hace en general el tribunal. Pero el tribunal también puede dar ciertas sentencias también, como si fuese un tribunal de primera instancia. Esas sentencias en sala constitucional, de las 5 salas, solamente en sala constitucional, son vinculantes. ¿Qué significa que son vinculantes? Que una vez que la sentencia se hace, ya pasa a ser ley, como en el derecho anglosajón. Ahora sí no se puede echar para atrás eso. Pero solamente de las 5 salas, la sala constitucional es la que tiene, a través de la Constitución, la particularidad de que puede dictar sentencias vinculantes a toda la sociedad venezolana. Eso es una innovación del derecho en Venezuela a partir del año 99. Antes ningún tribunal, en este caso solamente eso. Pero los tribunales menores no pueden hacerlo como si lo pueden hacer en los países. Entonces, bueno, todo esto lo explico por la importancia entonces de conocer las leyes, ¿no? Las leyes hay que conocerlas, porque en Venezuela, si no las conocemos, estamos a la ligera. Entonces, claro, para eso es que uno, si no es abogado, pues tiene que tener un asesor abogado. Pero por lo menos conocer las leyes principales. La Constitución también hay que conocerla, pero la Constitución es muy larga para analizarla aquí en un curso. Solamente vamos a analizar algunos artículos de la Constitución, no todos, algunos que sean relevantes como ciudadanos y como empleados. Pero como ciudadano es importante porque aunque no sean necesariamente como trabajador, como empleado, pero sí como ciudadano es importante. Entonces vamos a ver ahí un poco lo que son los derechos y los deberes. ¿Okay? El juez de Estados Unidos puede dictar sentencia contraria a la anterior. Podría también, yo no soy evidentemente abogado de Estados Unidos, no conozco la ley completa de Estados Unidos, lo estoy diciendo, conozco cuando estudiamos el derecho comparado y cosas que he leído, y por eso le digo lo que le he contado. Ahora, en específico, en Estados Unidos, si un abogado puede cambiar una sentencia previa por otra, sí tiene la potestad de hacerlo, pero tiene que estar muy bien motivado, o sea, tiene que demostrar bajo algo que sea más fuerte que el anterior, y eso también va a depender del estado. Por eso Estados Unidos es un estado federal, aunque Venezuela también es un estado federal, pero allá es más fuerte federal, allá se respeta más eso. ¿Qué significa que un estado federal? Que cada uno, por eso se llama Estados Unidos, cada estado de Estados Unidos es independiente en cuanto a sus leyes. Hay leyes federales que engloban todo, como es la Constitución y otras leyes, pero específicamente el Estado tiene sus propias leyes y pueden diferir mucho entre uno y otro, al punto de que en algunos estados, por ejemplo, hay pena de muerte y en otros no. O sea, imagínate esa diferencia tan bestial, tan grande. Eso lo que está indicando es que un estado es completamente independiente en cuanto a la ley de otro. Hay estados que tú por cometer el mismo error te pueden declarar la pena de muerte, como en otros no. ¿Okay? Entonces, bueno, específicamente respondiendo a eso, si puede cambiar así, yo considero que sí puede, pero tendría que estar muy bien motivado. No puede simplemente a la ligera, porque si ya varios jueces han estado diciendo algo reiterativamente, pues un juez para poder decirle que todos esos estaban equivocados, tiene que tener cuidado, ¿no? Porque también incluso se pueden revertir las cosas hacia atrás, porque entonces el de atrás también podría decir, mira, si a este le están aplicando, entonces anda y haz retroactividad frente a mí y me resuelves a mí también. Entonces se puede complicar un poco. Entonces ellos tienen cuidado en ese aspecto. Tienen cuidado. Lo que en Venezuela tiene doble instancia es que cuando tú demandas a una persona y uno de los dos gana, sea quien sea, el que pierde en esa primera instancia, en ese primer momento que tú estás demandando, el que pierde tiene derecho, bueno, el que gana también, ambos tienen derecho a apelar. ¿Qué es apelar? Es buscar la opinión de un segundo juez. A ver si ese segundo juez reitera la decisión del primero o la cambia completa o en parte. Entonces, esa segunda instancia, si el juez la reitera, o sea, dice, no, sí, tú eres culpable y vuelves a ganar, ya, se acabó, no puedes hacer más nada. Si en cambio el otro dice, no, mira, yo considero que no, la
la causa, o sea, esa demanda vuelve a empezar, si está totalmente negada, vuelve a empezar a su inicio y vuelve a comenzar todo. Si es por parte, pues habrán cosas que se subsanen y otras que no. O sea, puede ser, sí, yo estoy de acuerdo con esto, pero con esto no. Y esas son las doble instancias, que por eso es que todo absolutamente tiene derecho a la doble instancia. ¿De acuerdo? La pena máxima en Venezuela, por si no lo sabía, en Venezuela la pena máxima es 30 años. En Venezuela no hay ninguna pena mayor de 30 años, no hay manera, no existe ninguna persona que pueda ser sentenciado a más de 30 años de cárcel. ¿Okay? Está establecido en la Constitución y está establecido en las leyes que tienen que ver con las penas, como el Código Penal. En Estados Unidos, por ejemplo, hay cadena perpetua, hay la pena de muerte, etcétera, depende de los estados, pero en Venezuela no hay cadena perpetua. Aquí la ley establece que la pena más grande es de 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona comete 10 delitos que se van sumando las penas y llegó a 30 años, hasta ahí se llegó. O sea, aunque tenga más penas, ya no se le dan más, no en ese acto. Ahora, si la persona terminó sus 30 años y salió y volvió a delinquir, bueno, otra vez tendrá otras penas y otra vez podrán darle más pena. En total pasó en la cárcel 50 años, ok, pero fueron en dos momentos diferentes. Es una sola pena. En Venezuela no existen más de 30 años de prisión. ¿Por qué 30 años? Bueno, simplemente no es una Venezuela, es un acuerdo internacional donde se está buscando que la pena sea no un castigo. Hoy en día es un avance del derecho penal. El derecho penal hace muchos años veían la pena como un castigo. Yo castigo a la persona, ojo por ojo, diente por diente, por ejemplo, la ley del talión, cosas así. Yo castigo a la persona como una venganza, como una rabia. Hoy en día, de repente esto le suena difícil de creer o de comprender, pero es así, pues simplemente hoy en día se piensa que la pena más bien es un tiempo para tratar de recuperar a la persona. Entonces tú piensas, 30 años, oye, 30 años es gran parte. Una persona que por más joven que sea, 20 años, por ejemplo, menos de 18 años no entra en la cárcel. 18 años sería lo más. Y tiene una pena de 30 años, prácticamente está saliendo a los 50 años. O sea, gran parte de su vida la pasó en la cárcel. ¿Qué se supone que es una cárcel? Fíjate que los nombres en Venezuela de cárcel no se llaman cárceles, tienen otro nombre. Ninguna parte consigue la palabra cárcel. Pues son instituciones para mejoramiento, etcétera. Tienen unos nombres ahí que la idea es que se cumpla o no se cumpla es otra cosa, por favor. O sea, no tiene nada que ver. Yo estoy hablando de lo que es la ley. ¿Qué es el concepto de la cárcel? La cárcel es un lugar donde la persona va a mejorar su estado de vida y tratar de ser reinsertado a la sociedad cuando salga. Una persona que está ahí, que comete un error, sí, muchas personas cometen errores, uno más grave que otro, es lógico. El más grave pues tendrá que cumplir una pena mayor. Pero ya la cumplió. No puede decirle a esa persona durante toda su vida, no, tú eres culpable, no, yo fui culpable o ella fue culpable y ya cumplió. Una vez que cumplió, ya no, la persona no tiene por qué seguir pensando que es culpable. Y menos si se va a reinsertar en la sociedad. ¿Qué se supone que una cárcel es un lugar donde tú puedas estudiar, donde puedas trabajar? ¿Para qué? Para que cuando termine tu pena, pues puedas volver a tu sociedad y ejercer como ciudadano. Pues una segunda oportunidad que se le da a la persona, simplemente. En una apelación, si la decisión del juez cambia en la segunda instancia, entonces esta sería decisión definitiva. Y de ser así, no estaríamos entonces viendo como más importante. No, en la segunda instancia, el juez puede devolver la causa a la primera para que vuelva a subsanar los errores. ¿Ok? No es que es una decisión definitiva. ¿No? Cuidado. La definitiva es cuando es reiterada, cuando dice lo mismo. Ahí sí. ¿No? Incluso hay una tercera instancia, pero ya más a nivel que es el Tribunal Supremo, que más a nivel de interpretación, ya no tanto de hechos y causas. O sea, ya tú en el Tribunal Supremo tú podrías decir, si tú tienes una forma real de demostrar de que el tribunal, ambos, el de primera y el de segunda, por alguna razón el juez aplicó mal la ley, pues eso pasa también. La aplicó de una manera no adecuada o usó una ley que no tiene nada que ver. Vamos a suponer una cosa, un exabrupto, lo que sea, para que lo entienda. Vamos a suponer que el problema es un problema de niños que tiene que ver con la LOMNA, que es la ley de niños, niñas y adolescentes, LOMNA, ley para la protección de eso significa ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a suponer que el problema tiene que ver con niños y resulta que el juez aplicó una ley de adultos, el Código Civil, por decir algo, el Código Penal normal, en corriente. Y el de, ¿por qué? Pues no se dio cuenta que tenía, no sé, estoy inventando para que entienda la situación, ¿no? Entonces estoy inventando algo para que entienda.
Entonces, el que apeló tampoco se da cuenta, el juez superior, entonces te queda una tercera instancia, que es el Tribunal Supremo, para que interprete de que si esa norma está bien y pueda anular. Eso es lo que se llama casación, anular, porque aplicó mal la norma, aplicó una norma a niños de que no es para niños. Por ejemplo, eso puede pasar. Pero esa tercera instancia ya es una instancia muy especial, no puede ir todo el mundo. Son cosas muy específicas. Si tú vas por cualquier cosa, generalmente no procede. Simplemente la niegan porque es para cosas muy específicas de malas aplicaciones. Hay una cantidad de... Entonces, eso es lo que significa la pregunta. La decisión definitiva, cuando es reiterada, sí es definitiva. Que es lo que se llama cosa juzgada. Una cosa juzgada es algo que ya se juzgó, no se puede volver a tocar más nunca en la vida. Más nunca puedes abrir un caso que ya está juzgado. No puedes volver a condenar a la persona ni a demandarla por un caso que ya fue juzgado. ¿Okay? Entonces, eso es en general lo que es la ley en Venezuela, cómo aplica la ley en Venezuela. Estamos entonces ante un país legalista. En Estados Unidos, el ejemplo que está diciendo, es un país más de jurisprudencia y un país federal, ¿no? Fíjense que lo del federalismo, que Venezuela también es, lamentablemente con estos últimos gobiernos se ha perdido mucho la independencia federal. Han tratado de centralizar las cosas y volver a lo que es un país centralizado. Aunque en la Constitución seguimos siendo un país federal. Hay países en los cuales no son federales y tú te das cuenta que no se llaman estados, se llaman departamentos, por ejemplo, ¿no? Son países que no son federales como tal, en otro tipo de organización. Entonces los estados dependen de un gobierno central directamente. Fíjense al punto, ¿qué significa que en un país federal exista un distrito federal o un distrito capital, como el caso de Venezuela, como el caso de México, como el caso de Estados Unidos? Porque si nosotros somos estados independientes, ¿por qué Carrizo va a estar el presidente en algún estado? Si el presidente va a estar en Miranda, entonces está privilegiando, o si digamos, los poderes públicos están en Miranda, entonces están privilegiando a Miranda, al estado Miranda. ¿Y por qué? Entonces Zulia va a reclamar, mira, ¿por qué va a estar acá? Estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los países federales? En los países federales existe una porción de terreno que no pertenece a ningún estado. Ese terreno, que es un distrito especial, por eso no tiene nombre de estado, antes en Venezuela se llamaba Distrito Federal, ahora se llama Distrito Capital, como en México sí se llama Distrito Federal, como en Estados Unidos se llama DC también, Distrito Capital también. Ese pedacito no pertenece a ningún. Entonces, lo que es Caracas, la parte de Distrito Capital de Caracas, no pertenece a ningún estado. Ahí es donde están asentados los poderes. Por eso es que existen esas porciones de... En cambio, en los países que no son federales, no existe eso, porque todo depende del gobierno central que está en el sitio donde está la capital, pues, sencillamente. ¿De dónde viene el Estado de Derecho como tal? El nombre de Estado de Derecho. Anteriormente no existía el concepto de Estado como tal, existía las llamadas ciudades-estados, que eran ciudades que se consideraban un Estado como tal, pero el concepto de Estado moderno es de pocos años para acá. Anteriormente, el rey de esos estados, ciudades-estados, de esas poblaciones o de esos territorios, el rey, estaba acá, era el rey, era el soberano, ¿verdad? Ese es el nombre que le decían, el soberano. ¿Qué significaba? Bueno, el rey mandaba todo. El rey hacía las leyes, hace las leyes, las juzga, y las aplica. O sea, era el todopoderoso, ¿verdad? Ese era el rey, el monarca absoluto. Que aparecieron algunas monarquías constitucionales que le quitaron ciertos poderes a esos reyes. Pero, en general, el rey era el absoluto. Él hace las leyes, él las juzga y él las aplica. Y esto, como tal, lleva a la consecuencia de que se crea
injusticia, ¿verdad? ¿Por qué se crea una injusticia? Porque evidentemente si yo voy a hacer la ley y yo mismo la voy a juzgar, ¿qué creen que va a pasar? Que bueno, que simplemente yo voy a hacer la ley a mi conveniencia, lógico. Es lo más normal, somos seres humanos. Y por más que trate de ser lo más justo posible, bueno, siempre hay caminos dispares por ahí. Entonces, si esta persona me cae mal, yo voy a hacer una ley para matar a esa persona. Y ya está. O sea, una ley que no se va a poder escapar porque yo mismo lo voy a juzgar. Entonces yo voy a hacer la ley. Entonces, esto no se considera, pues, que era un Estado de Derecho como tal, sino que el que manda directamente es el rey. Pero en el siglo XVIII, disculpe, siglo XVIII, aparecen algunos pensadores que ellos proponen la separación de poderes. Habían unos pensadores de ese siglo que proponían la separación de poderes. ¿Qué consistía eso que ellos estaban proponiendo en esa época tan revuelta? Era la época de la Revolución Francesa. Y yo decía, mira, no tiene sentido, por lo que acabo de explicar, de que el rey o que una persona haga las leyes, la juzga y la aplique. Entonces él decía, o esos decían, esos pensadores, vamos a tener que separar, o proponemos separar los poderes, de tal manera que el que hace las leyes no la pueda juzgar. Si él hace las leyes, ¿qué le importa cómo la juzga? O sea, él va a ser de manera, de alguna manera, él tiene que ser, si de verdad hay independencia, mosca, estoy partiendo del verdadero hecho de que hay independencia, o sea, el hecho de que estén separados formalmente no significa que hay independencia, porque si haya alguien que obliga a a hacerla, no estamos en separación. Estamos hablando en el ideal de separación de poderes. El que hace la ley, pues va a ser imparcial, porque como él no tiene ninguna potestad de juzgar, el que le importa, es lo que va a tratar de hacer la ley que más se adapte a lo justo, por llamarlo de alguna manera, porque él simplemente se va a especializar en hacer la ley. Luego hay otro que se va a especializar en juzgar las leyes. Entonces este es el que va a juzgar. Y él tendrá que juzgar con la ley como hace, porque él no puede cambiar la ley. Simplemente a mí me pusieron esta ley, mira, comer chicle en clase es 4 años de prisión. Yo tengo que aplicarla, yo voy a juzgar esa ley. Yo no la puedo cambiar. No es que porque estés amiguito mío yo digo, oh, no, mira, como tu amigo, tranquilo, yo voy a cambiar la ley por hoy. Resulta que hoy el que comió chicle hoy no tiene pena. Mañana sí, pero hoy no. Porque yo te saqué libre. No. ¿Okay? Eso lo puede hacer el rey. El rey aquí sí, porque él hace la ley y la juzga. Pero este no, porque este va a juzgar lo que hizo el otro. Y hay uno tercero que es el que la ejecuta o la aplica. La ejecuta. O sea, una vez que ya está sentenciado la persona, pues la ejecuta. O la administra también se puede decir. Y entonces aquí nace lo que es el Estado moderno. El Estado moderno, ya como concepto, sí tiene separados los poderes. Nunca deben mezclarse esos poderes. Y son poderes al mismo nivel. Eso es importante que lo entiendan. No es que este es un poder secundario. No, este es el más importante porque aquí está el presidente. Este es el más importante. No. Los tres poderes tienen el mismo nivel. Ninguno se somete al otro. Ninguno. Ese es el concepto de Estado moderno. En Venezuela existían esos tres poderes hasta el año 99 que se crean dos poderes más. Bueno, es válido, se crearon dos poderes. Mientras no se dañen estos, hay dos poderes más, que entonces es el poder ciudadano y el poder electoral. Bajo el mismo concepto se crearon estos dos. Siguen existiendo los tres originales. Entonces, ¿quién hace las leyes en Venezuela? ¿Quién ejerce este poder? ¿Quién está en la cabeza de este poder? El poder legislativo, lo que se llama el poder legislativo es la asamblea, ¿ok? Y legislativo es de ley, ley legislativo. La asamblea en Venezuela, anteriormente era el Congreso, la Asamblea Nacional es el que hace las leyes. O sea, todas las leyes las hace la asamblea, en teoría. ¿Okay? En teoría, ya le digo por qué en teoría, porque bajo la misma ley, sí legalmente, los poderes tienen algunas potestades. Son libertades que se dan para el funcionamiento normal del Estado. Pero entonces la asamblea es la que crea las leyes. ¿Quién los juzga? Los tribunales. Entonces este es el poder judicial, se llama el poder judicial, a través de los tribunales. Poder legislativo a través de la asamblea, poder judicial a través de los tribunales.
¿Quién es la máxima en la asamblea? En el poder legislativo, la asamblea. ¿Quién es el máximo en el poder judicial? El Tribunal Supremo. Y el poder que ejecuta, que es el poder ejecutivo, pues, que es el presidente y los ministros. En Venezuela el presidente, ¿no? En algunos países están los primeros ministros, etc. O incluso hay reyes que son en monarquías constitucionales donde el poder ejecutivo es el rey. Pero hay también la asamblea o el equivalente a la asamblea y hay los tribunales. ¿Okay? Entonces el presidente y los ministros. O sea, el poder ejecutivo no es solamente el presidente, es el presidente y los ministros. Bueno, en Venezuela también el vicepresidente. El vicepresidente y los ministros. Claro, en Venezuela el vicepresidente es una figura más como ministro. ¿Por qué digo que es una figura más como ministro? Porque en Venezuela el vicepresidente lo pone el presidente, entonces como si fuese un ministro, o sea, no tiene una relevancia, como hay algunos países que el vicepresidente es electo, por lo tanto no lo puede sacar el presidente. Y eso es más importante como cargo. En Estados Unidos el vicepresidente se elige a través del voto, de la forma que ellos voten, pero se elige a través del voto. En Venezuela se elige el presidente, pero el vicepresidente lo elige él. Y hay algunos países que no se elige el poder judicial como tal directamente, como son los estados que son parlamentarios, se llaman estados. En Venezuela es un país con estado presidencialista. Hay estados que son parlamentarios, como decir un caso España. España, el primer ministro lo elige la asamblea, el equivalente a la asamblea de ellos, el Congreso, elige al primer ministro. El poder ciudadano, pues son la defensoría, la fiscalía y la procuraduría. Y el poder electoral es el CNE, Consejo Nacional Electoral. Bueno, no es solamente, lo que estoy poniendo son las cabezas, ¿no? Evidentemente cada uno de estos tiene una cantidad de cosas, pero el Poder Judicial no es solamente los tribunales, tiene una cantidad de cosas alrededor de los tribunales. Igual el Poder Ejecutivo no solamente son los ministros, son todo lo que está alrededor de los ministerios también. Y lo mismo el CNE. Entonces todos estos pues interactúan entre ellos, todos al mismo nivel, todos tienen el mismo poder, porque son poderes del mismo nivel. Gracias a esto, en teoría, entonces se vuelve una sociedad y un estado más justo porque, como dije, no se juntan. Hay algunas libertades que se dan, por ejemplo, hay momentos en que el tribunal legisla, como le dije el caso, cuando el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional hace una sentencia, esa sentencia es vinculante, está legislando. Entonces hay unas excepciones. O sea, no es que esto sea 100% puro, sino que la ley permite unas excepciones para que sea más flexible el Estado, pues, ¿no? Igual, el Ejecutivo puede hacer leyes también en algún momento cuando la Asamblea le genera una ley que se llama ley habilitante, le permite al Ejecutivo hacer ley. Cuando son bajo ciertas condiciones de emergencia. Por ejemplo, se cambió la Constitución. Vean el ejemplo, en el 99 se cambió la Constitución. ¿Qué pasa cuando la Constitución se cambia? Que hay una serie de leyes abajo de esa Constitución que no pueden contradecir a la Constitución. Y por lo tanto, hay que hacer un poco de leyes nuevas. La Asamblea no se da abasto para hacer esas leyes nuevas. Entonces, ¿qué dice la Asamblea? Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar un permiso para que tú legisles, le dice al Ejecutivo, para que hagas leyes muy rápidas. Yo te doy la ley habilitante. Te habilito para que hagas leyes en algunos aspectos de la vida. Así tú me ayudas. Y a lo largo del tiempo yo después voy revisando si esas leyes están bien, no están bien, las modifico, las anulo, pues también pueden anularse. Y eso es lo que se llaman las leyes habilitantes y lo que genera son los decretos con rango y fuerza de ley, que son leyes. ¿Okay? Y por eso es que hay algunos casos en los que uno que otro podrá hacer cosas del otro. Hay un concepto interesante que se llama la pirámide de Kelsen. Kelsen fue un filósofo, pensador. Y él le pone jerarquía a las leyes. Dice, para que un Estado moderno funcione y sus leyes funcionen también, deben tener jerarquía. ¿En qué consiste esta jerarquía de estas leyes? Bueno, fíjense. Nosotros aquí arriba tenemos la norma suprema, que es la Constitución.
Fíjate que hablo de norma, la Constitución no es ley, es una norma. Todos son normas, pero la Constitución no es una ley, es una norma suprema. Porque significa que todo, absolutamente todo, tiene que estar debajo de la Constitución. Ninguna norma inferior, ninguna de las que estén acá, que vamos a ver cualquiera de las que están acá, ninguna puede contradecir una norma superior. O sea, es cuando le decía la pena de muerte. Si la Constitución establece en un artículo bien claro de que la pena máxima es 30 años, ninguna ley por aquí abajo puede establecer una pena de 45 años, por ejemplo, para un caso. Porque esa ley es anulable completamente. O sea, aquí están las leyes. Debajo de la ley, esto está resumido, esta pirámide tiene mucho más pedacitos, pero yo estoy haciendo general porque no es un curso de derecho. Aquí están los reglamentos. Y luego otras. Fíjense que a medida que yo bajo en la pirámide, a medida que bajo, se hace más específico la norma. La norma es más especial, más específica. Fíjense, en otras están, por ejemplo, los contratos. Los contratos es una norma. Cuando tú firmas un contrato de trabajo, por ejemplo, un contrato de compra-venta, ese contrato tiene unos artículos, tiene unas normas que tienen que cumplir las dos personas que están firmando el contrato. Eso es como una ley entre las dos partes. Pero es tan específico que solamente aplica a esas dos partes, no aplica a todos los demás. Eso es lo más específico, ¿no? Dime, Cristian. O sea, profe, que si dos partes celebran un contrato, vamos a ser extremistas, por lo menos se celebra un contrato entre dos personas donde la persona A le permite a la persona B matarla. Y la persona B mata a la persona A. Como las leyes están sobre este contrato, igualmente la persona es juzgada y puede ir a la cárcel. Claro, es lo que acabo de decir. Ninguna ley, ninguna norma inferior puede contradecir a la superior. Si la Constitución establece que la pena de muerte no existe, o sea, que ninguna persona puede matar a otro, que se respeta la vida, porque eso es un derecho que está en la Constitución, el respeto a la vida es inviolable, lo dice así, sana bajo ninguna circunstancia. Por eso en Venezuela no puede haber pena de muerte a menos que se quite la Constitución, se cambie. Ahí dice la ley, la vida es inviolable, es un derecho inviolable. Entonces tú no puedes crear un contrato entre dos personas, que una te dice, oye, vamos a firmar un contrato para que tú la mates. Y tú la firmas, el contrato puede ser legal, incluso lo puedes notariar, supongamos que lo puedes notariar y todo. Y tú ante un juez dices, mira, pero él me notarió aquí, él me dijo que yo le permitía, que él me permitía que lo matara. Sí, pero tú te partiste de un principio mal, que el principio es que ninguna norma inferior puede contradecir una superior. ¿Ves? Puede ser más específica. ¿Qué significa más específica? Bueno, que de repente que aquí dice que el horario de trabajo, la Constitución puede establecer el horario de trabajo nunca va a ser más de 8 horas al día, pero eso no es una ley del trabajo, es en la Constitución no tiene, es muy general. Pero entonces te vas a la ley del trabajo y te dice, esas 8 horas tienen que estar repartidas de tal a tal manera, o sea, tienes que tener 8 horas diarias, no pueden ser en el día, no pueden ser en la noche, si son en la noche, pues tienen que ser 7, tienen que ser dentro de la semana, no pueden ser más de 40 horas, no pueden ser los sábados y domingos, o sea, te está haciendo más específico en cómo tú vas a repartir esas 8 horas diarias. La Constitución solamente te lo dice muy general. La Constitución es muy general. Te dice, no puede ser más de 8 horas. La pena de muerte no puede ser más de 30 años. La vida es inviolable, ya. O sea, te lo dice general. Porque es una norma general. Porque ahora lo otro, que mientras más arriba es, más general es. O sea, esto es más específico abajo y arriba es más general. Entonces, el primer principio es ninguna norma, el principio de la pirámide de Kelsen, es ninguna norma inferior puede contradecir a una superior. Ya, es anulable completamente. Y el otro principio es, siempre se aplica primero una norma especial a una general. O sea, una norma que es más específica, que está más abajo, primero la aplico. La norma inferior es la primera que voy a aplicar. O sea, si yo voy a, a ver si algo es legal o no legal, lo primero que voy a ver a las leyes especiales. O sea, yo si voy a ver cómo es el proceso de arrendamiento entre dos partes de un apartamento, yo no voy a ir a la Constitución. Porque la Constitución, si te habla de arrendamiento, te la decimos general, que de repente te dice, las personas pueden arrendar su propiedad, ya, ok.
que puede, está permitido, ya está. Pero ¿cómo son todas las prerrogativas de ese arrendamiento? No te lo va a decir la Constitución, no lo establece la Constitución. Por lo tanto, te tienes que ir a una ley especial que se llama Ley de Arrendamiento Inmobiliario. Entonces, en esa ley sí te va a decir exactamente, o te va a establecer, bueno, la ley no habla, no dice, te establece de que los contratos tienen que ser de tal forma, que pueden ser un mínimo de 6 meses o de máximo un año. O sea, estoy inventando cualquier cosa, lo que te dice la ley, lo que te establece aquí, ¿okay? Entonces, siempre, los dos principios fundamentales de la pirámide de Kelsen es que ninguna ley inferior puede contradecir una superior y ninguna, y se aplica primero, el segundo es que se aplica primero una ley especial antes, o una norma especial antes que una norma general. ¿Okay? Dentro de las leyes, evidentemente, podemos tener leyes generales y leyes especiales, ¿no? Generales y especiales. ¿Cuáles son las normas, las leyes generales y cuáles son las especiales? Bueno, una norma general, el derecho civil, por ejemplo, es el Código Civil. El Código Civil te establece todo lo que tiene que ver con la persona, tanto jurídico como natural. Ahí te explica o te establece cuándo una persona es persona, cuando nace, qué es lo que tiene que hacer una persona cuando nace, cuando muere, las herencias, habla del matrimonio, habla del divorcio, habla de la propiedad, de la compraventa, del arrendamiento, por un caso, ahí te habla de arrendamiento. Pero el arrendamiento que habla es muy general. Todavía es más específico que la Constitución, pero todavía sigue siendo general. Entonces, si yo voy a aplicar arrendamiento, me tengo que ir a una norma especial que habla de arrendamiento. Evidentemente que si esto especial le falta algo, la busco a ver si en la general lo tiene. Y si no lo tiene tampoco en la general, es que falta. Como en el caso de los delitos informáticos, ¿no? Primero me iba a la ley penal, Código Penal, a ver si había algún delito informático, no estaba. Me voy a la Constitución, no estaba, entonces ¿qué falta? Okay, si falta es un vacío legal, como se dice. Fíjense que la sentencia está aquí abajo, una sentencia, porque una sentencia es una ley, entre comillas, ley, ¿no? Para la parte que le dio la sentencia. Si un juez le dice a una persona, te condeno a 20 años de prisión, eso queda establecido en un documento, que es la sentencia. Ese documento de la sentencia es una ley para esa parte, pero solamente para él. La persona de al lado, el primo, el amigo, eso no tiene nada que ver con esa ley, porque la sentencia es inclusiva, pero él la tiene que cumplir. Pero fíjate que esa ley que le está diciendo que es la sentencia, que tú tienes que cumplir 20 años de prisión, no contradice a la ley penal ni contradice a la Constitución, porque si no el juez simplemente no podría hacer eso. Si alguien aquí viene y le dice a un juez, dice te condeno y sale la sentencia a 40 años de prisión, tú puedes apelar eso inmediatamente a que anulen la sentencia, en ese caso que la anulen. ¿Por qué? Porque está con solamente tiene que decir eso, contradice a la Constitución, listo. No puede contradecir a la Constitución. Y bueno, y a la ley también si quiere, tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se llama la pirámide de Kelsen. Todas las leyes tienen que estar de acuerdo a esto. Constitución arriba. Hay algunos casos supraconstitucionales que están aquí arribita, algunos casos muy contados, ¿ok? Que son acuerdos internacionales que se llaman supraconstitucionales, donde la misma Constitución lo permite. A pesar de que están arriba, es porque la Constitución lo permitió. Esos acuerdos internacionales donde por alguna razón permitimos a algún ente internacional o algún organismo que actúe sobre nuestra soberanía, pero permitido por la Constitución. Pero en ese caso, esas normas o esos acuerdos internacionales están por arriba de la Constitución, pero permitido por la Constitución. O sea, fue permitido por la Constitución, es que fue ¿Qué pasa cuando hay una persona que dice ser presidente, por ejemplo, que es un dictador? Es una persona que se pone arriba de la Constitución. ¿Okay? Volvemos otra vez al caso del soberano diciendo, a mí no me importa esto, y como a mí no me importa y no le hago caso, tumba todo lo de abajo. Y se rompe lo que se llama el Estado de Derecho. Esos acuerdos internacionales son permitidos por la Constitución, donde tú, por ejemplo, le puedes decir que un organismo internacional como la ONU o como la OEA, bajo ciertos acuerdos, porque tú firmaste eso como país, tú lo aprobaste como parte de eso, tú le puedes decir, bueno, yo permito que tú intervengas bajo ciertas condiciones. Entonces está
supraconstitucional, porque si bien la Constitución dice que nuestro territorio es inviolable, tú le estás permitiendo a otro país, por ejemplo, o a otro organismo, que actúe bajo ciertas condiciones. ¿Okay? Exactamente, como dice, como la Corte Penal Internacional o cualquiera de esos organismos. La Corte Penal Internacional puede ir por encima de una sentencia, por encima de algo, si considera esa corte que está aquí arriba, si considera que una sentencia fue hecha de manera ilegal, y ya tú apelaste y resulta que por, ya sea por problemas políticos o por lo que sea, esa sentencia te sigue a ti dando una ilegalidad, tú vas donde esa Corte Penal Internacional, esa corte tiene potestades supraconstitucionales, o sea, por encima de la Constitución, para revisar esa sentencia y dictar una nueva sentencia en contra de esa, para que tú como país obligatoriamente la tengas que aceptar. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional pues le dio la razón a algunas víctimas del Caracazo del año 89, donde mataron a muchas personas de manera ilegal, le dio la razón a esos que estaban reclamando, y entonces, ¿qué hace esa corte en esa sentencia? Le dice, ahora tú tienes que indemnizar como país a estos familiares de las víctimas. ¿Cómo lo indemnizan? Bueno, con dinero, no es la mejor manera, pero no le puede devolver la vida a los que mató, el país como tal en ese momento. Entonces, bueno, una manera es con dinero. Entonces, bueno, esa sentencia establece que hay una cantidad de dinero que tú le tienes que dar a cada persona que fue víctima de un problema de ese tipo. Entonces, bueno, tú tienes que hacer caso porque eso está súper constitucionalmente. ¿Ves? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos claros? Bien. Los tratados de extradición son tratados internacionales que son acuerdos internacionales. Eso no es tanto supraconstitucional, ¿no? Son más bien acuerdos en los cuales tú llegas entre un país y otro, ¿no? Generalmente son acuerdos bilaterales. Por eso es que no se habla de tanto supraconstitucional, porque no puedes tú darle la potestad a un país de estar por encima de ti, sino cuando se le da una cosa supraconstitucional es normalmente a organizaciones que son multilaterales, o sea, que son muchos países agrupados, para evitar que, bueno, que evidentemente el peligro que puede ser que tú le des poder a un país sobre ti, ¿no? Entonces, ¿qué es un tratado de extradición? Un tratado de extradición es que dos países se ponen de acuerdo bajo ciertos parámetros, y ellos pueden decir, mira, vamos a firmar un acuerdo de que si yo sé que en tu país hay una persona que cometió un delito en el mío, tú esa persona me la remites a mí. ¿Ves? Y entonces el otro país te dice, sí, bueno, yo estoy de acuerdo, vamos a firmar eso, pero vamos a poner condiciones, porque eso no es a la ligera. O sea, esa persona está en mi país, como está en mi país, y si él no ha cometido delito acá, digamos entre comillas, yo no tendría por qué juzgarlo, porque él aquí se está portando bien. Pero tú sí, entonces para evitar que los crímenes trasciendan los países y tratar de buscar esa legalidad internacional, se llegan a esos acuerdos. Entonces tú puedes decir que un país le diga al otro, mira, por ejemplo Venezuela, los tratados de extradición que tiene con otros países, como en Venezuela la pena máxima es 30 años, si Estados Unidos, por ejemplo, pide la extradición de Venezuela, de una persona, Venezuela le puede decir, bueno, sí, porque firmó un tratado de extradición, pero tú tienes que cumplir que la persona que tú vas a juzgar, máximo le vaya a dar 30 años de prisión. Y él decir, ¿por qué? Bueno, porque tú no estás
yo te lo estoy dando, él está en mi territorio, como tal, él está amparado por mis leyes. Como está amparado por mis leyes, el delito más grande aquí es de 30 años, yo te lo doy para que tú lo juzgues, pero nunca más de la pena. Eso puede ser un acuerdo, estoy diciendo acuerdos que pueden haber, ¿no? Entonces tú te pones de acuerdo en ese tratado de extradición entre dos países. Si ambos dicen que sí, pues lo firman, y cuando ocurra, si es que ocurre en algún momento que necesitan extraditar a la persona, entonces se amparan en ese tratado. Bueno, mira, que cuando lo firmaste tú dijiste que aceptaba de que lo iba a jugar bajo estas condiciones. Por ejemplo, ninguna persona que se extradite a Venezuela le pueden aplicar, en teoría, claro, le pueden aplicar la pena de muerte. Una persona que comete un delito en un país que es de pena de muerte, pero se viene a Venezuela para extraditarlo, claro, si está en Venezuela de manera legal, evidentemente, o sea, si entró legalmente. Si está ilegalmente lo deportan, ya está, es otra cosa. Pero si una persona entró legalmente a Venezuela, simplemente eso. ¿Okay? El concepto de la culpa, que es muy importante ya con esto ya hice la introducción general de lo que es el derecho. El concepto de culpa, que dice, bueno, si es culpable o no es culpable, eso viene también de Roma. Y culpa es algo muy, muy subjetivo, porque si nos vamos a analizar psicológicamente qué es culpable, muchas personas, aunque son culpables, no se sienten culpables. Y hay otros al revés, que aunque no son culpables, se sienten culpables. Tú has visto personas de repente que dicen, no, vale, yo me siento culpable porque esta persona, vale, pues tú no hiciste nada, tú hiciste lo que tenías que hacer, ¿por qué te sientes culpable? Bueno, porque tú sabes, porque si yo no hubiese hecho eso, bueno, porque tú tenías que hacerlo, pues. Entonces fíjense que la culpa es algo muy subjetivo. Igual, aunque esté en una ley, ¿no? Porque entonces dice, el que mate a una persona tiene 20 años de prisión, ajá, pero tú lo mataste con dolor o sin dolor. Por ejemplo, es algo muy subjetivo. Tú eres más culpable porque lo mataste con más dolor o con menos dolor, o porque tú agarraste, no, es que yo lo agarré y lo piqué en pedacitos, así chiquitico, agarré eso y bueno, y lo frieron ahí como chicharrón en el junquito y lo vendieron como chicharrón. Nadie va a comer chicharrón ahorita en el junquito, por lo que dije. No, eso es bromeando. Pero vamos a suponer que sea así tan terrible como eso. Bueno, son los mismos 20 años de repente que una persona que a lo mejor lo mató porque quiso matarlo también, pero diferente. Entonces, ¿dónde es más culpable una persona u otra? Si lo vamos a poner en un culpómetro, si hubiese algo conmigo, me pareciera que es más culpable el que lo mató así en pedacitos que el que simplemente le dio unos disparos, ¿no? Entonces, eso es difícil, lo que es la culpa como tal. Roma ideó lo que es, de alguna manera, lo subjetivo de la culpa y utilizó unos términos que hasta hoy en día se utilizan, por lo menos en Venezuela se siguen utilizando como concepto de culpa. Y en muchas partes, pues. Y ellos hacen la relación de lo que hace un buen padre de familia. Fíjense que sigue siendo subjetivo, pero él dice, una persona no es culpable si hizo lo que un buen padre de familia hubiese hecho ante esa situación. Y me explico qué quiero decir con esto. Si tú vas a cruzar una calle y tú estás con un niño de 2 años, ¿qué hace un buen padre de familia? Si va a cruzar una calle transitada, tiene que cruzarla, ¿verdad? ¿Qué hace un buen padre de familia como concepto? Bueno, buen padre o buena madre. O sea, que eso viene de Roma y se llama buen padre, pero aquí como padre o madre, usemos los términos de la Constitución. Buen padre o madre de familia. ¿Qué hace? Agarra al bebé o al niño de 2 años, lo carga, ¿verdad? Lo abraza, lo cuida, ve para todos lados, trata de pasar, cruza la calle. ¿Qué pasa si en ese interín, pues, un accidente, pues el bebé cae y se muere o se fractura o lo que sea? ¿El padre es culpable? No, en ese caso no es culpable, porque él hizo lo que el buen padre de familia debió haber hecho. Él tenía que cruzar la calle, era obligatorio. Claro, si no tenía que cruzarla, entonces no debió haberlo cruzado. Pero si él tenía que cruzar la calle por alguna razón, y él hizo lo que un buen padre debió haber hecho y ocurrió ese accidente, él no es culpable. Aunque digamos entre comillas fue por su culpa, porque él estaba ahí. Pero él no es culpable, él no puede ser penado por ese caso. En cambio, una persona que dice, un niño de 2 años, ya tú camina, dale, agarra y le da una patadita, la empuja ahí para que cruce la calle, dale, ya tú camina, dale, tú solo, y ocurre el accidente, entonces en ese caso sí es culpable porque no hizo lo que buen padre de familia debió haber hecho. ¿Okay? Entonces, bajo esos términos, cuando tú vas a ver si una persona es culpable o no, si volvemos al caso de ante una defensa propia, que es lo que hace un buen padre de familia, ¿no? Si un buen padre de familia tú ves que están maltratando a su familia, él va a agarrar lo que sea y lo va a matar al otro, ¿verdad? Porque está defendiendo a su familia. En ese caso, si lo mató,
con lo que sea, pues claro, él no es culpable, porque él está defendiendo, él está haciendo lo que debió haber hecho un buen padre de familia. Claro, y dentro de eso hay varias culpas, ¿no? Pues entonces está el culpa leve o culpa mayor, o sea, entonces depende de lo que un buen padre hubiese hecho, pero bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y después está el dolo es a propósito. Entonces hay que diferenciar entre culpa y dolo. El dolo sí es a propósito. El dolo es que agarra a esa persona, agarra al niño y lo lanza a la calle, que te estripen, pues. Entonces eso es a dolo. En el otro caso, el que lo está empujando, fíjate, dice, camina, vale, que tú puedes. Él no quería que se muriera el chamo. O sea, digamos, en su cerebro él no quiere que se mate el chamo. Pero él simplemente no hizo lo que debió hacer un padre de familia. Camina, que tú puedes, vale, para que aprendas a cruzar calle. Un chamo de 2 años. Entonces hay que diferenciar entre dolo y culpa. Entonces, cuando, por ejemplo, tú escuchas homicidio culposo, es una persona que mató a una persona no haciendo lo que un buen padre de familia debió haber hecho. Si tú tenías un carro y tú sabes que los frenos del carro están malos, un buen padre de familia, ¿qué hace? Va a revisar los frenos antes de salir. Si tú no revisaste los frenos, no los arreglaste, ya tú sabes, fíjate que tú sabes, estamos partiendo del hecho de que tú sabes que el carro está mal y los frenos, y tú atropellas a una persona y la matas porque los frenos no funcionaron, tú eres culpable de homicidio, en ese caso homicidio culposo, porque tú no querías matar a la persona, realmente no la querías matar, pero la mataste por un accidente por culpa tuya. El accidente fue culpa tuya. ¿Por qué? Porque no hiciste lo que el buen padre de familia debió haber hecho, que fue arreglar los frenos. En cambio, si tú vas manejando el carro, y el carro está bien, pero tú lo ves a la persona y tú a propósito lo apuntas, y, ¡ay, tac! Y te lo llevas por delante a propósito, eso es homicidio doloso. Lo hiciste a propósito. De esta manera, pues más o menos diferenciamos lo que es culpa y dolo, que son todos estos conceptos básicos que di, lo que necesitamos para estudiar las clases de derecho, la parte que vamos a hablar de derecho, ¿ok?